ventilación o respiración. No es nada más que el intercambio de gases entre el exterior, el ambiente externo y los pulmones. Son palabras sencillas. Intercambio de gases entre el medio externo y los pulmones. Luego de ahí, ¿dónde va? ¿Qué pasa con el...? A ver, analizaremos con el oxígeno. ¿No? Hemos captado con la inspiración del oxígeno desde el exterior a los pulmones. Ahora, ¿dónde va el oxígeno? ¿Qué sucede con el oxígeno, muchachos? Ha llegado hasta los alveolos pulmonares. ¿Qué pasa después de acá? ¿Dónde va el oxígeno? A la sangre. A la sangre. Bien, vamos a ver cómo. Entonces, la respiración externa es el intercambio de gases entre los alveolos pulmonares y la sangre. No, ya sea el oxígeno que va desde los alveolos a la sangre, o al revés, en el caso del dióxido de carbono, que va desde la sangre a los alveolos pulmonares. No recuerdo el dióxido de carbono, con la expiración lo eliminamos. Bien, todavía tenemos respiración externa, intercambio de gases entre alveolos pulmonares y la sangre. Luego, ¿qué pasa? Ya está el oxígeno, en este caso, en la sangre, los eritrocitos, ¿no? Que es captado por la hemoglobina de los eritrocitos. ¿Qué pasa después de eso? Son transportados, ¿no? En el caso del oxígeno, debido a la hemoglobina de los eritrocitos. ¿Hasta dónde son transportados? ¿Dónde hemos dicho quiénes utilizan para respirar el oxígeno? Bien, no son transportados hacia las células y tejidos de todo el organismo. Necesitan oxígeno. Entonces acá tenemos la respiración interna. ¿Qué es la respiración interna? Es el intercambio de gases entre la sangre y... ¿La sangre qué, muchachos? Lo que acaban de decir. Y las células de los tejidos. La respiración interna es el intercambio de gases entre la sangre y las células de los tejidos. Entonces ellos tienen que dominar estos cuatro conceptos generales. En todo esto se interviene lo que es el sistema respiratorio, sobre todo hasta acá. Hasta acá vamos a ver. Estas dos funciones muy importantes: ventilación y respiración externa. Y el problema es lo que está desarrollado en el capítulo de sangre, su texto. Pero estas dos lo más desarrollado muy bien acá, en la unidad de sistemas respiratorios. Bien, entonces vamos a hablar de las, primeramente, a modo general, como introducción, de las estructuras que componen el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, didácticamente, la podemos dividir en dos partes: porción conductora y porción respiratoria. Su propio nombre lo dice, porción conductora. ¿Qué función tendrá? Las estructuras, que son todas estas que forman parte de la porción conductora. ¿Qué función tienen, muchachos? Conducir, transportar el oxígeno desde dónde? Desde el exterior hacia los alveolos pulmonares, hacia los pulmones. O sea, estamos hablando de cuál. ¿De cuál de estos propiedades? Ventilación, ¿no? Gases desde el exterior, del externo hacia los pulmones. Ventilación. Luego tenemos la porción respiratoria, que está constituida por estas estructuras. Se la denomina porción respiratoria, su propio nombre lo dice, porque acá sucede el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre. Entonces, ¿de qué función hablamos? ¿O de qué propiedad? ¿Cuál de todas estas? ¿Qué se realizará con estas estructuras? Respiración externa, ¿no? Como dice, es el intercambio de gases entre los alveolos pulmonares y la sangre. Esto es verdad. Bien, a ver, analizaremos cada una de estas estructuras. Primero, porción conductora, y esto está en orden. A ver qué pasa cuando nosotros inspiramos el aire. ¿Cuál es la primera estructura de nuestro organismo que recibe el aire inspirado, los gases inspirados? La cavidad nasal. Luego de la cavidad nasal, ¿dónde va? A la faringe, en específico a la rinofaringe. No, la faringe se divide en rinofaringe, orofaringe y la hipnofaringe. Es un conducto. Luego de la faringe, ¿dónde va? A la laringe. Luego de la laringe, a la tráquea. Luego la tráquea se bifurca en los bronquios que penetran en los pulmones. No, y estos bronquios, lo vamos a ver después, es como un arbolito de Navidad, ¿no?
se van bifurcando cada vez más en ramas o bronquios de menor calibre cada vez más. ¿No? Primero están los bronquios, luego los bronquiolos, que son las ramificaciones de menor calibre. Entonces tenemos bronquios primarios, secundarios, terciarios. Se divide en total el árbol bronquial unas 15 a 20 veces. Unas 15 a 20 veces se bifurca. Alrededor entre la división, entre la décima y la decimoquinta, ya forman bronquiolos. Estos bronquiolos es parte del árbol bronquial, pero son ramificaciones mucho más delgadas, de menor diámetro. En general, se les denomina ya bronquiolos a los bronquios que se están ramificando cuando tienen un diámetro menor a 1 milímetro. Estos bronquiolos se siguen ramificando hasta formar bronquiolos de menor calibre, generalmente menos de 0.5 milímetros de diámetro. Acá ya se denomina bronquiolos terminales. Estos bronquiolos terminales es la última parte de la porción conductora. Y acá tenemos entonces todo, la porción conductora. Entonces su función es conducir el aire desde la parte externa hacia la parte de los pulmones donde sucede el intercambio de gases, que es la porción respiratoria. Entonces, de acá, en este tema, en el sistema respiratorio, vamos a desarrollar las características histológicas principales de cada una de estas estructuras, sobre todo de esta. Bien, porque vamos a ver una placa, tenemos una placa de sobre placa y también de bronquios. ¿Okay? Después, ¿qué pasa? Después que el aire inspirado, el oxígeno inspirado, llega hasta los bronquiolos terminales. Estos bronquiolos terminales se siguen bifurcando hasta formar los bronquiolos respiratorios. Y aquí ya empezamos con la porción respiratoria. Nuevamente les recalco, se denomina estas estructuras porción respiratoria porque acá sucede esta, la respiración externa, que es el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre. Bien, todas estas estructuras, le he colocado por eso en mayúscula, todas estas tienen relación con esto, con los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares constituyen la unidad estructural y funcional básica del pulmón. ¿Por qué unidad estructural? Lo vamos a ver esta semana en el laboratorio. Les voy a mostrar el tejido pulmonar y vamos a ver que el tejido pulmonar está compuesto mayoritariamente por alveolos. Y unidad funcional, ¿por qué? Porque a nivel de los alveolos en específico sucede esto, el intercambio de gases entre el pulmón y la sangre. ¿No? En específico, en el alveolo pulmonar sucede la respiración externa. Todas estas estructuras, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares, están en relación con los alveolos pulmonares. Por eso, en todas estas estructuras sucede el intercambio de gases entre el pulmón y la sangre, ¿no? Respiración externa. A ver, los bronquiolos terminales se bifurcan hasta formar bronquiolos respiratorios. Luego los bronquiolos respiratorios se continúan con los conductos alveolares, que terminan en fondos de saco denominados sacos alveolares. No que están en contacto directamente con los alveolos. Además, cada una de estas estructuras está en relación con los alveolos pulmonares. Hoy día en el laboratorio se explica bien, no es porción respiratoria. Ya, hasta acá una pregunta, muchachos. Bien. Entonces tienen que dominar bien estas definiciones de acá y las estructuras de acá. A ver, en el laboratorio vamos a ver tráquea, vamos a ver pulmón, alveolos pulmonares, y también vamos a ver bronquiolos. Cada una de estas tiene ciertas características. Pero no es tan difícil, también no son muchas placas para descifrar. Bien. Puedes ver aquí. Entonces, serán tips, muchachos. Ver este tema. El sistema respiratorio, lo que vamos a desarrollar, es muy importante que hagan énfasis sobre todo en la parte histológica. En la parte histológica. Bien. ¿Qué digo con la parte histológica? Entonces lleva qué tipo de epitelio
las encontramos en cada una de estas estructuras. ¿No? Generalmente es muy importante y de ahí es donde más hacemos énfasis en mi persona y la autora Gamboa, sepas que dominar sí o sí de todas estas estructuras. Por ejemplo, vamos a ver la que vamos a ver que está compuesto por varios tipos de células, ¿no? Y en general, la porción conductora, bueno, la mayoría de estas estructuras están formadas por un tipo de epitelio, denominado, lo voy a colocar en azul, bien, no les dejar. Voy a llegar a este. A ver, les recalco, la mayoría de las estructuras de la porción conductora están revestidos de epitelios respiratorios. Para ser más exacto, la cabeza nasal, una parte de la cabeza nasal, una parte de la faringe, la laringe, la tráquea, bronquiolos primarios, secundarios, hasta acá están revestidos de epitelios respiratorios. ¿Qué tipo de epitelios respiratorios? Porque saber han subido avanzando. Más por ahí. A ver, para complementar ese epitelio pseudoespecificado, ¿qué tipo de epitelio pseudoespecificado? Epitelio cilíndrico. Bien, ese epitelio, vamos a colocar epitelio cilíndrico, ciliado, pseudo estratificado. Bien, entonces, epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Bien. Conductora. Hemos dicho que conduce el aire desde el exterior hacia los pulmones, pero su función no se limita solamente a conducir el aire. ¿Qué funciones más tiene la porción conductora, aparte de conducir el aire? Bien, filtra el aire. No, imagínense que tranquilamente inspiramos todo el aire con este aire que está contaminado, lleno de gases contaminantes que llegan a los pulmones y los pegados. Pero no sucede esto porque lo vamos a ver como el aire, cuando transcurre por todas estas estructuras, se filtra todos los contaminantes, polvo, material extraño, etc. ¿Qué función más tiene con el aire? ¿Qué más pasa con el aire? Cuando pasa por los subconductores, se humidifica y se calienta. Entonces, a ver muchachos, entonces, si desea dar una placa de cualquiera de estas estructuras, ¿no? La parte funcional que tiene que responder: conduce el aire, filtra el aire, humidifica y calienta el aire. ¿Cuáles son las cuatro funciones principales de estas estructuras? No, bueno, aparte también que cada una de estas tiene sus características, ¿no? Pero son las cuatro funciones principales en general. No, y la porción respiratoria y el cambio de gases con circulación. Bien. Ya, a ver,